Gusto de estar aquí con ustedes y sobre todo que tengan la posibilidad de escuchar diferentes experiencias y al final ustedes hagan la propia. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo este señor que se apellida Barriguete, ¿sí?, se dedica al tema de los trastornos de la alimentación? Alguna de mis pacientitas alguna vez me dijo, oye, ¿te puedo preguntar algo? Y yo dije, pues me va a preguntar alguna cosa muy complicada. Y me dijo, ¿de veras te apellidas Barriguete? Y les dije, no, es marketing, ¿no? Pero les voy a platicar un poquito cosas que me han servido a mí y cosas que no me han servido a mí en relación a qué es lo que he hecho, a lo que me dedico. Entonces hay varias cosas muy importantes. Siempre busquen ustedes un número que les guste. El mío es el 5. Entonces, en general, todas mis mnemotecnias están asociadas a 5 cosas, ¿no? Tuve la posibilidad de hacer un programa muy grande el sexenio pasado que se llamó 5 Pasos por tu Salud, que fue el primer programa que se hizo en México, que fue el 2008, el primer programa nacional para la lucha contra la obesidad. Entonces, como primer sugerencia es, ustedes están en un mundo lleno de información, pero va a ser difícil que esa información ustedes la pasen al conocimiento. Es decir, ese va a ser el reto grande de ustedes. En mi época no, había que ir a la biblioteca, sacar una fotocopia, tenías que hacer la fila, te tenías que conchavar a la señora de las fotocopias para que te las cobre más baratas, es decir, era muy complicado. Entonces, de información a conocimiento, ustedes van a hacer un brinco cualitativo importante. Entonces, les sugiero 5 cosas. Lo primero es que ustedes verifiquen todo lo que ustedes leen y se informan y si tiene base científica. Es decir, si hay una publicación que respalda lo que yo lea. Hay muchas cosas que no tienen publicación y que me pueden divertir, pero me tiene que quedar claro que ese no es un conocimiento, ese es información, ese puede ser una experiencia aislada, o puede ser una broma, ¿sí?, o puede ser una mentira. Entonces, que tenga base científica. Segundo, que lo que ustedes vayan viendo y anotando, yo siempre tengo mi cuadernito donde anoto cosas, ¿sí?, que sea posible de aplicar, ¿sí? Hay muchas cosas que uno ve, pero que uno dice, bueno, ¿y dónde la pongo?, ¿no? Entonces, que sea posible de aplicar, ¿sí?, que sea fácil de entender. Es importante que uno pueda entender las cosas. Otra cosa muy importante es que sea divertido. Busquen que lo que hagan ustedes se la pasen bien, ¿sí? Divertido no quiere decir que uno se muera de risa todo el día, pero que sí pueda uno compartir y pueda uno convivir. Y el quinto tema, que sea algo que al compartirlo explote, ¿sí? Es decir, nosotros cuando lanzamos la campaña de 5 pasos tenía esas bases y nos fue bastante bien y pudimos compartirlo con otros países. Otro punto importante que me ha servido es, busquen una idea que les guste, busquen un tema que les apasione y poco a poquito van ustedes ir viendo hacia dónde los llevan estos temas, ¿sí? En mi historia, el tema de salud, el tema de actividad física, son lo que me ha ido conduciendo y que después me llevó a estudiar medicina, luego me fui a estudiar psiquiatría, porque me gusta mucho la conducta, ¿sí? Hemos tenido la suerte de que en las encuestas nacionales que ustedes conocen, que cada 4 años se hacen, ya también se pregunta sobre tu conducta y no solamente si pesas o no pesas, o si tienes problemas del azúcar o no del azúcar. Entonces es muy importante para mí poder saber qué es lo que está atrás de lo que trae como resultado el tema de peso. Entonces yo me dediqué al tema de conducta alimentaria. Y me han pasado cosas interesantes a lo largo de los años en donde al principio son ideas, al principio son sugerencias, y si uno se fija y uno empieza a ver claras las cosas, pueden generar conocimientos nuevos. Algunos datos basados en evidencia, ¿sí? El 73% de los mayores de 20 años tienen sobrepeso y obesidad en México. Es decir, solo hay un grupo muy chiquito que no lo tenemos. Entonces, en lugar de decir, hay pobrecitos de los que están con sobrepeso, y cruzar uno la piernita y mover el pie, uno que decir, estoy a nada de que me pasen al otro lado, ¿sí? Es decir, no se facilita en México el tema de actividad física, aunque resultado de las campañas los domingos está Reforma, pero los otros días el que quiera correr o caminar es difícil. Si te gusta la bici cuesta trabajo. Entonces el tema de sobrepeso y obesidad es un tema grande que nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar no bajar de peso, nos tiene que preocupar tener conductas saludables. Durante muchos años
todos los programas para luchar contra la obesidad eran dirigidos a que uno bajara de peso, ¿sí? Es decir, a que uno dejara de comer. Y lo que pasaba es que bajaba uno de peso y luego uno regresaba. Entonces lo importante es que uno coma lo que le toca, se mueva uno lo que necesita y uno estar alerta a poder tener una vida saludable. Entonces sí es posible el tema del sobrepeso. Tenemos un peso genético nosotros, los hispanos, los latinoamericanos más, muy grande, para que con un sobrepeso pequeño tengamos problemas asociados a la insulina y a la glucosa y a la larga problemas de diabetes. Hay estudios muy grandes con población sajona, con población asiática y con población hispana en Estados Unidos, y con poco sobrepeso a nosotros nos pega la diabetes y a los otros no. ¿Sí? El 15% de los mexicanos tienen problema de diabetes. Entonces el 15% de aquí, ¿sí? Es decir, si somos 500, 50, 75, podemos tener diabetes. Y levanten la mano quien tenga algún familiar que haya un oído que anda mal del azúcar o la diabetes. ¿Sí? ¿Sí? Quiere decir que todos tenemos que estar alerta de esos temas. Y si a esto le sumamos el tema de trastornos de la alimentación, no quiere decir que todos tengamos trastornos de la alimentación, pero hay conducta de riesgo. Y la primer conducta de riesgo es restringir. Si ustedes quieren perder el control, restrinjan. ¿Sí? Hagan dietas restrictivas, hagan la dieta de la luna y solamente coman jugos, es decir, a la larga, recuerden que la alimentación es exactamente igual a la respiración. Yo puedo controlar mi respiración 40, 30, 50 segundos, pero si no me voy a morir. Igual es la alimentación. Entonces es muy importante que vean el tema de conducta alimentaria. Otra cosa que me ha funcionado es asociarme a un país. ¿Sí? Me encanta México. Por cierto, todos ustedes, si tienen la idea de seguir siendo honrados y participar, tienen mucho que hacer en México. ¿Sí? Es lo que necesitamos para este país, así que el tema de chambear duro y el tema de ser honesto se busca. ¿Sí? Entonces van a tener muchísimo trabajo, porque eso es lo que sigue. ¿Sí? Es decir, hemos llegado, espero que ya hayamos tocado fondo, pero es lo que sigue. Entonces es muy importante que ustedes vean en eso una gran cualidad de ustedes. Asóciense a un país, ¿sí? Puede ser del lado de Estados Unidos, puede ser del lado de España, puede ser del lado de Francia. Escojan otro idioma, ¿sí? Aprendan otro idioma. Mientras más lejos estén del español, más oportunidades tendrán. ¿Sí? Empiecenlo a hacer ahorita. Es decir, nosotros hemos aprendido idiomas a diferentes edades y siempre nos funciona. Entonces es muy importante que eso lo sigan haciendo y lo busquen. ¿Sí? Aunque uno tenga acentos raros, aunque uno no entienda toda la canción o toda la película, pongan películas en otros idiomas, pónganle subtítulos y vayan escuchando. Otra cosa que yo hacía de chiquito que me funcionaba, ahora ya casi no la hago, pero me funcionaba mucho, era preguntarle a toda la gente que me interesaba qué cosas leía. ¿Sí? El tema de leer, no de leer nomás, el tema de leer, ¿sí? Y el otro tema importante es el tema de cómo organizan su tiempo. Entonces es muy importante que ustedes le pregunten a sus profesores, a los que sean interesantes o profesoras, y que les digan, bueno, ¿y ustedes qué leen? ¿No? Que ustedes identifiquen qué revistas les traen información constante, qué revistas son revistas serias, interesantes. Si son en otro idioma también incluirlas, aunque se vaya uno poco a poquito y con el diccionario, no pasa nada. Y el otro tiempo, la otra parte importante es cómo distribuyen su horario y sus tiempos. Es fundamental que ustedes su tiempo lo vean muy precioso, ¿no? Es decir, compartir su tiempo con alguien tiene que ser con alguien padre, que se la pasen muy bien, y es en ese espacio de compartir su tiempo en donde ustedes van a aprender muchas cosas. Hay que aclarar, como mencionaron hace ratito, que es en la plática en donde uno descubre muchas cosas, no en la peda. ¿Sí? Muchos dicen, es que regresé con súper ideas porque me fui de fiesta. No es cierto. ¿Sí? Cuando uno está borracho, los factores de riesgo aumentan para todos lados. ¿Sí? Ahí no se agarran las grandes ideas, ahí se agarran las grandes crudas, los grandes remordimientos, el hubiera, ¿sí? Ya no me va a volver a contestar, ¿sí? Terminando
en casos extremos, embarazo adolescente y muchas cosas. Entonces yo sí creo que el tema de platicar es un tema muy importante. Les pongo un ejemplo, a lo largo de los años he podido acercarme a gente mucho más inteligente que yo. Yo creo que hay que buscar a gente más inteligente que uno, ¿no? Es decir, para aprenderle uno. Y uno de ellos es el profesor Watson. Watson es el premio Nobel, fue quien descubrió cómo está estructurada la doble hélice y entender cómo funciona el ADN. Este cuate, este profesor Watson, tiene 87 años y él, les digo un par de cosas de Watson. Sí, a los 25 años descubre la doble hélice porque se va a Cambridge, donde estaban haciendo cosas muy buenas. Se junta con más inteligentes que él, a los 35 le dan el Nobel. Después se regresa a Estados Unidos a trabajar en Harvard y después se regresa a crear un laboratorio y descubre algo muy interesante, que habría que transmitirle a los jóvenes nuevos conocimientos y había que ayudar a los jóvenes para que descubrieran la naturaleza a partir de conocer el ADN. Y creó un centro de enseñanza que se llama DNA Learning Center, que enseña a los jóvenes americanos a entender cómo es la naturaleza a partir de conocer el ADN. Ustedes, igual que toda la tecnología tiene que ser muy importante, ustedes tienen que entender qué es el ADN y a partir de ahí poder entender cómo funciona. Es importante que ustedes conozcan cómo les funciona el cuerpo, cómo les funciona la mente y cómo les funciona el alma también. ¿Sí? Watson, en Cold Spring, donde tiene todos sus centros, es el lugar donde más ciencia se produce del mundo, puso un espacio en donde hay un café grande, donde de repente puede servir cerveza o té, con la idea de que los estudiantes vayan todas las tardes a platicar. Porque él dijo que sus grandes descubrimientos fueron resultado de su rato cuando estaba la hora del té o la hora de echarse una cervecita y platicar. Entonces es muy importante que ustedes platiquen y que pregunten. Todo hay que preguntar. Todo hay que preguntar, aunque se pongan colorados, hay que ser respetuosos con las preguntas, ¿sí? Pero hay que preguntar todo. Si uno no entiende, hay que preguntar y regresar. Del lado del alma también es muy importante. Decía mi mamá, hay que dar lo que tengo y no lo que me sobra. Así como ustedes se están capacitando, ustedes están creciendo, ustedes ya tienen una idea y empiezan a ver sobre qué les gustaría estudiar, ya les gustó un idioma extra aparte del español, ¿sí? No van a decir que van a aprender yucateco. Es decir, maya sí. En el estado de Yucatán, por cierto, ahorita los mayas, la gente de origen maya puede hacer todos sus trámites en maya, ya no solamente en español, lo cual me parece una maravilla, ¿no? Entonces, conforme vayan teniendo todo esto, les va a faltar la parte espiritual en donde ustedes tienen que buscar una causa, ayudar a alguien, enseñar a leer, ¿sí? Ayudarles a aprender un oficio, compartir lo que ustedes están aprendiendo, porque eso los va a hacer ustedes mucho más satisfechos. Les pongo un ejemplo, con lo de 5 pasos que hicimos en el 2008, una vez vino a buscarnos a nosotros, y me coincidió que yo ahí estaba, una universidad en Montermorelos que es adventista, ¿no? Que querían hacer el programa de 5 pasos, se los hicimos, les ayudamos, lo implementaron, y para no hacerles el cuento largo, ese programa que ellos llaman Quiero Vivir Sano, hoy es la estrategia para toda América de los grupos adventistas, ¿no? Entonces uno no sabe en dónde de repente uno puede aportar un poquito y se vuelve un programa grande y uno anda por todos lados compartiendo lo que uno sabe. Primero sean ricos en relación a lo que conocen, a lo que comparten, a lo que disfruten y algún día serán ricos de las otras cosas, ¿sí? Yo de chico jamás me hubiera imaginado que iba a decir no a un viaje a Martinica, a un viaje a Ginebra. Es decir, yo de chico hubiera dicho, pero ni loco, yo voy aunque sea amarrado, ¿no? Hoy a veces tengo que decir no a muchos viajes porque tengo otras cosas que hacer o estoy en otro lugar, ¿no? Llegué el lunes temprano de Barcelona, de un congreso grande, entonces crean en ustedes, trabajen sobre un tema, ¿sí? Lean mucho, ¿sí? Y sigan siendo honestos y comprometidos con ustedes y con este país que los necesita mucho, van a tener muchísimo trabajo. Y si se asocian al tema de salud, de todo lo que yo dije, necesitamos a alguien que nos ayude a tener mejor sistemas de información, a mejor comunicación para que existan campañas exitosas. Necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, nutriólogas, necesitamos psicólogas, necesitamos... México gasta el 10% en administración, sin tomar en cuenta lo que se roban, ¿eh?
pero el 10% en administración, es decir, es muchísimo. Tenemos los datos más altos de la OCDE, ¿no? Entonces, va a haber mucho trabajo para ustedes y en lo que nosotros les podamos ayudar en el tema de salud, yo con muchísimo gusto. Bueno, y gracias por no dormirse y gracias que quien se haya dormido no haya roncado. Pues mucho gusto.